Doctora Ruth Padilla Muñoz, muchas gracias por otorgarnos esta entrevista en nombre de la Red Mexicana de Ciencia y Tecnología. Le agradecemos mucho su participación y nos gustaría precisamente hacerle esta entrevista porque pues usted es una de las pioneras rectoras en un centro universitario de Ciencias Exactas y Ingenierías aquí en la Universidad de Guadalajara, en donde la población es mayoritariamente masculina. Sí. Entonces, eso, digamos, cabe resaltarlo y visibilizarlo en la red para todas las personas que nos ven. Me gustaría empezar la entrevista preguntándole, por ejemplo, ¿dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? Como muchas de las personas que tenemos ahora inscritas aquí en el centro universitario, mis padres no tenían una profesión. Yo nací en la ciudad de Guadalajara, pero mis antecedentes son alteños, todos. Mis padres tuvieron a sus propios padres provenientes de poblaciones de los Altos, como San Ignacio Cerro Gordo, la zona de San Juan de los Lagos, etc. Y en nuestro caso fuimos los primeros de la familia, 3 hermanos, que pudimos hacer estudios de educación superior. Curiosamente, los 3 en la antigua Facultad de Ciencias Químicas, hoy Centro Universitario de Ciencias e Ingenierías, en tiempos en que no era tan común o tan frecuente que las mujeres pudieran estudiar una profesión, porque estoy hablando de hace más de 40 años, ¿no? Mucho tiempo después, yo dije que había de terminar el doctorado, aunque me colgaran el diploma en el ataúd. Igual, como muchas mujeres, el hecho de pertenecer a una familia de pocos recursos económicos y una vez graduada tener la obligación de participar en el sostenimiento familiar, porque muere mi padre, me impide irme a hacer estudios al extranjero como era mi pretensión y todo el trámite previo. En aquel tiempo era muy fácil obtener una beca de CONACYT para estudiar en el extranjero y más cuando se tenía las cartas credenciales de haber sido muy buen estudiante y tal, ¿no? Entonces muere mi padre, hay que solventar una serie de factores económicos y una madre enferma ya del corazón desde entonces, no me fui. Y como muchas mujeres, y más en aquel tiempo, el destino era un poco te casas y tienes hijos y luego ves qué. Nunca dejé de trabajar, pero realmente la etapa biológica se atraviesa con todo el proceso formativo. El hecho de tener 2 hijos y luego entonces tener que criarlos y luego pasar por un divorcio y luego ser jefe de familia y demás. Bueno, yo pude estudiar la maestría mucho tiempo después, cuando ya estaba dedicada a las labores administrativas también. Entonces hago la maestría en Administración de Instituciones Educativas en el Instituto Tecnológico de Monterrey y hasta después de eso yo me inscribo al doctorado en el doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable en el Centro Universitario de Puerto Vallarta. Bueno, yo creo que antes fui profe, ¿no? De la Prepa Regional de Autlán en primer lugar, y nunca pude dejar la docencia. Yo me fui a Autlán porque iba a trabajar en el Seguro Social, como química, en la clínica, pero me aburría. Obviamente era una población pequeña, de 30,000 habitantes, no había mucho que hacer. Había demasiada acción. Entonces, pues más que nada había que ocupar el tiempo, ¿no? Pero luego entonces me trajeron a Guadalajara, y digo me trajeron porque también fue una oportunidad de paso a dirigir el Laboratorio de Servicio Social de esta, ahora centro universitario, pero antes Facultad de Ciencias Químicas. Y bueno, de ahí empezó Prepa 7, trabajo, el doctor Víctor González Romero, etcétera, y hacer un papel que no era sencillo en ese tiempo porque todos mis colegas eran varones, y entonces al principio sí era como, ay, mira, la directora, ¿no? Pero luego después, pues el problema es mostrar que hay neuronas presentes, y ahí es donde no siempre el camino se vuelve sencillo ni fácil. Luego viene la gran reforma de la Universidad de Guadalajara, la participación directa en todo el proceso, y como consecuencia de todo el trabajo con los demás directores y tal, llevo a la Dirección General Académica de entonces, de la Dirección General de Enseñanza Preparatoria, y luego, con todos los cambios que se hicieron en ese tiempo, pues a la Dirección General de Educación Media Superior. Termino mi periodo de gestión en educación media y había, bueno, como cierta expectativa de qué iba a seguir haciendo.
Yo dije, bueno, yo me voy a trabajar a otro lado y sigo con mi tiempo completo y no tengo problema, pero luego entonces sale el tema de Tepatitlán, de poder ir a trabajar a Tepatitlán, y para mí me importaba mucho que no fuera muy lejos de Guadalajara, porque yo tenía un divorcio reciente, los hijos todavía pequeños, entonces tenía que contar con la probabilidad de ir y venir en el mismo día para no dejar a mis hijos solos. Y pues bueno, me fui a Tonalá, a Tepatitlán. Pues en Tepatitlán también fue un poco el trabajo de picar piedra y seguir haciendo crecer al centro universitario, abrir nuevas carreras. Ahí entró Como rector, como rector. ya del centro universitario. Bueno, es una larga trayectoria, doctora, porque, bueno, fue la primera directora de una prepa. Fue rectora de dos centros, la primera, sí, la primera. Fue rectora de dos centros universitarios, uno foráneo y uno metropolitano, y uno pero no. metropolitano, y uno metropolitano, bueno, y dos metropolitanos ya con este segundo, ¿no? Y la primera rectora de este centro universitario, como lo mencionaba antes, totalmente, digo, con una población mayormente masculina. ¿Usted cuando era estudiante aquí de ciencias químicas, alguna vez pensó o tuvo el sueño o se imaginó que iba a estar al frente de este centro universitario? No, por supuesto que nunca. Ni siquiera me veía yo en la carrera administrativa. Debo decir que nunca he dejado la docencia y la investigación, ¿eh? Eso sí es para mí el alimento real de la vida universitaria. Pero no, ni por asomo. Cuando yo estaba estudiando, por supuesto que yo me quería ir a hacer el doctorado. Yo no pensaba dedicarme ni siquiera a la docencia. O sea, son circunstancias que se presentan en el camino profesional de una persona y donde tiene que tomar decisiones. Entonces, cuando yo estuve en Autlán, pues yo me fui porque iba a trabajar de clínica farmacobióloga. Y entonces, allá, el impulso fue como en bono otro tipo de actividad que me permita sentirme satisfecha haciendo algo que me guste, que es mi vocación, qué tal. Y lo más sencillo era pedir clase en la prepa. ¿Por qué? Porque estaba exactamente enfrente de la clínica. Entonces, para mí era muy fácil ir y venir. Y en ese tiempo estaba como director de la prepa quien había sido secretario de la Facultad de Ciencias Químicas y que me conocía perfectamente porque yo fui estudiante ñoña, dicen ahora, ¿no? Entonces, me conocía muy bien, me dio clases casi al término de la anualidad o el semestre, porque yo entro a trabajar a la universidad en abril, cuando ya el semestre estaba avanzado a sustituir a un profesor. Y empiezo a trabajar, pues claro, en las áreas que competían a mi carrera. Y me gustó mucho. Por supuesto que cuando uno tiene esa edad se confunde con los alumnos, ¿verdad? Y entonces hay mucha empatía, hay una comunicación muy fluida, muy fácil. Me gustó mucho la docencia. Y luego, bueno, se ofrece la oportunidad de venirme a Guadalajara, al Laboratorio de Servicio Social, y olvido al Seguro Social, al IMSS, y me dedico solamente a la universidad. Busco continuar dando clases. La oportunidad nace en Prepa 7, que era una escuela que estaba iniciando. Es decir, a mí me tocaron muchos principios y soy profesor fundador de la Prepa 7, por ejemplo, de la primera plantilla académica, éramos 19 profesores o algo así. Entonces, sí me han tocado como muchos inicios, pero han sido verdaderamente oportunidades que se presentan y dices, ¿la tomas o no la tomas? Nada más. O continúas en lo que estabas pensando que iba a ser posible o no. Y asume la realidad y los procesos que se te ponen enfrente, tal como vienen, tomas una decisión sobre 2 o 3 vías posibles y bueno, eso determina tu destino en muy buen sentido, ¿no? ¿Cuál ha sido uno de los principales obstáculos que he enfrentado? Ser mujer, así de fácil. ¿Por qué? Pues porque, como siempre sucede, lo que en el hombre es defensa de sus ideas, es pasión, es liderazgo, en las mujeres es hormona, es que yo me disparo, y lo siguen diciendo, tengo mecha corta, y eso no solamente obstaculiza el logro de objetivos y metas. Yo le puedo decir, cuando estaba de profesora en Autlán, ahí sí fue muy sencillo, fue muy fácil. Era una prepa que apenas tenía 2 años de haber sido regionalizada.
Era una planta académica joven en su mayoría, algunos ya con mucha experiencia. Había mucha identidad porque había muchos químicos ahí, empezando por el director, que era ingeniero químico. Y de verdad no es lo mismo vivir en una región de Jalisco que vivir en Guadalajara. Había mucha armonía, mucho diálogo, no había zancadillas, pero al llegar a Guadalajara, pues claro que empiezan las complicaciones. Ahora, cuando trabajé en la industria, porque mi primer trabajo fue en la industria, no fue nada fácil, primero porque era muy joven, tenía apenas 21 años recién cumplidos o por cumplir, y me tocaba hacerme cargo de un conjunto de obreros. Y los obreros son duros. Son duros porque su tarea tampoco es fácil, sus jefes no lo respetan como debiera ser, etc. Y entonces a mí me tocaba ir a tomar muestras y a trabajar con ellos de manera directa, a ganarme el respeto. Y claro, me veían como una niña, ¿no? Y al principio fue, ay, sí, mira la niña. Y poco a poco fue haciéndose un poquito más sencillo el trabajo. Tenía la fortuna de tener un jefe holandés, entonces claro que él tenía otra visión de la relación hombre-mujer en el trabajo, y ahí, vamos, fue más bien una etapa de aprendizaje, de maduración, de crecimiento, de enfrentarme a retos profesionales y hacer muchas cosas que yo nunca había hecho, y que por suerte salieron bien y salí adelante, con las dificultades normales de quien empieza en el mundo laboral. Pero cuando yo regreso, de ahí me voy a Autlán, pero cuando regreso de Autlán, enfrentarme, pues en primer lugar a lo que fue la llegada al Laboratorio de Servicio Social aquí. Por supuesto que había grandes resistencias porque se incorporara al Laboratorio de Servicio Social alguien que tenía tiempo fuera de la Facultad de Ciencias Químicas y alguien que no estaba relacionado con ninguna facción o grupo de interés dentro de la facultad. ¿Y cómo llega alguien que no tiene identidad de grupo político, que no tiene compromiso previo con la facultad? ¿Por qué llega a esta? Y ganarse el respeto de estudiantes de servicio social, porque lo que prioritariamente había ahí eran estudiantes para hacer el trabajo, demostrar que era capaz para poder ser jefa de laboratorio, controlar recursos humanos, controlar ingresos, porque ahí se pagaba, y bueno, la aceptación dentro de la Facultad de Ciencias Químicas, por más que yo no tenía mucho tiempo de haber salido, y que mucha gente me identificaba, me conocía por lo ñoño, pues. No fue nada sencillo abrirse paso aquí. Tampoco fue sencillo porque había muchos recelos de las instancias ya existentes, de sobre todo quién era yo. Era una soberana desconocida, por qué llegué ahí, por qué estaba trabajando con el doctor González Romero, otra vez a qué grupo pertenecía, etcétera. Y yo ni siquiera conocía al rector, yo no conocía al licenciado Padilla. Bueno, enfrentar todas esas intrigas palaciegas, por supuesto que no fue nada fácil, pero yo creo que el trabajo siempre lo salva a uno, y lo salva en doble sentido. Lo salva en términos de la preservación de sí mismo y el mantener esa congruencia con lo que uno hace, trabaja, cuidando también pues lo poco que se haya ganado de prestigio, y entonces olvida uno un poco de todo lo demás, y se dedica a trabajar. Y por el otro lado, pues para mí el trabajo siempre ha sido un amortiguador de penas, desengaños y desconsuelos, ¿no? Entonces ha sido muy importante en ese sentido. Y por supuesto, cuando a mí me nombran directora de la prepa de Tonalá, primero el recelo otra vez, pero luego también las envidias, ¿no? Y los golpes bajos, y bueno, de que hay inclusive acoso de otra naturaleza, pues claro que existe cuando se es joven, ¿no? Inevitablemente por las mismas características del mexicano. Y hay que un poco hacer oídos sordos a cualquier tipo de lo que parezca insinuación. El hecho de haber construido un centro universitario como el de Tonalá y de haber podido llevar a la realidad un proyecto, o en la Comisión de Educación, en las distintas comisiones del Consejo, haber hecho un trabajo que desde mi perspectiva ha beneficiado a la institución, yo creo que es una de las satisfacciones más grandes. El logro de metas, el logro de objetivos, de condiciones mejores para estudiantes y profesores, de programas para ellos también. ¿Qué más le puedo decir? No.
Me gustaría preguntarle algo sobre un fenómeno muy particular que se da aquí en las instalaciones del CUSEI, porque además es Vox Populi y ha salido en la prensa, sobre el fenómeno del buitreo. Doctora, ¿qué nos puede comentar de este fenómeno y, digamos, qué medidas también ha tomado usted en su gestión? Yo creo que lo del famoso buitreo es parte del mito. Por supuesto que ha sido parte de la cultura de las comunidades con muchos varones. Sin embargo, yo llevo 18 meses y medio en el centro y solamente una vez se produjo un fenómeno de esas características porque hubo lo que la comunidad masculina y femenina sintió como una agresión. De gente externa al centro, que pues claro que en uso de su derecho hace una representación y agrede verbalmente a los hombres, o por lo menos ese fue el sentimiento de los jóvenes. No digo que haya sido así, pero ese fue el sentimiento de toda la comunidad femenina y masculina. Y no se volvió a repetir. ¿Qué hemos hecho? En principio, sí trabajamos con derechos humanos, porque por supuesto se abrió una carpeta de investigación. Trabajamos con derechos humanos, hicimos un convenio, se han venido dando pláticas en el tiempo, no solamente sobre los derechos de la mujer, sino sobre derechos humanos en general, las cuestiones de respeto y sobre todo el trabajo integrado de jóvenes, hombres y mujeres de la misma manera, aunque las mujeres solamente representan el 30% de la población del centro. Eso ha ayudado mucho y han generado cosas muy bonitas. El año pasado tuvimos una presidenta de la División de Electrónica y Computación en los comités estudiantiles, mujer, y este año tenemos por primera vez en la historia de la carrera la primera mujer presidenta de la División de Ingenierías. Si el fenómeno del buitreo fuera una realidad de acoso, no existirían estas posibilidades de que las mujeres tuvieran puestos directivos a nivel estudiantil. No digo que el acoso no exista dentro del CUSEI, como existe en todas las comunidades estudiantiles y desafortunadamente incluso magisteriales, pero no es una constante como agresión verbal hacia las mujeres. Si ustedes les preguntan a las jóvenes de aquí, incluso se sienten protegidas por sus compañeros varones. Y a veces les consecuentan los gritos, porque lo sienten parte del ETO, lo sienten parte de la identidad del centro, pero ellas no se sienten agredidas. Entonces, eso es un fenómeno que a mí me ha llamado mucho la atención. Sí hay quien se sienta ofendido, pero es el número menor, desafortunadamente. Lo que sí hemos hecho, pues es, cuando hay una denuncia de acoso sexual, se atiende inmediatamente, ¿no? Eso, sí. Cuando menos en este año hemos tenido 3 casos en donde la chica se atreve a denunciar y hemos procedido conforme a la ley. Se han suspendido de manera definitiva 2 profesores y estamos con un caso también en proceso. Las mujeres en mi tiempo realmente éramos pioneras en el hecho de abrir brecha para nuestra generación, pero hoy las chicas son mucho más libres, mucho más audaces, muy seguras de sí mismas en muchas situaciones y realmente con capacidades de liderazgo y de innovación. Y es curioso descubrir cómo tanto entre las profesoras como entre las alumnas, cada vez estas actitudes de poder iniciar proyectos, esta capacidad de liderar grupos completos se produce cada vez más, además de que las mujeres inevitablemente siempre han demostrado en CUSEI que trabajan con mayor intensidad que sus colegas varones. ¿Qué programas de becas, en especial para mujeres, ha, digamos, generado su administración o ha continuado su administración o ha mejorado su administración? Realmente no tenemos un programa de becas especial para mujeres. Aprovechamos lo que existe tanto a nivel federal como a nivel estatal y lo promovemos de manera intensa. Por ejemplo, los programas para estudiantes madres de familia, o sea, madres solteras generalmente, o jefas de familia, igual para las investigadoras, por supuesto, con el caso CONACYT. Todos los programas de becas que se ofrecen en lo que antes se llamaba PRONAVES, hoy se llama de otra manera,
estudiantes indígenas tenemos muy pocas o muy pocos, estudiantes que requieran apoyo para inclusión, pero como becas de género no tenemos. Hay trabajo que se hace con incluso otras instituciones como Technovation Challenge, en donde nuestras mujeres de ingeniería, las estudiantes, adoptan o hacen mentoría con chicas de bachillerato y nos ha ido muy bien con eso. Tiempo de ciencia para niños, por ejemplo, pero como que no encontramos la razón en la ciencia para niños para separar niñas y niños. O sea, las niñas arman un robot, los niños arman un robot. Las niñas proyectan la sombra de un satélite, yo qué sé, los niños hacen lo mismo. Es decir, no podemos separar actividades de género. Tratamos que haya más niñas incluidas en los procesos de ciencia, pero no específicamente, con excepción de estos proyectos como Technovation o el vínculo que hay con educación media superior, en donde se privilegia la presencia femenina. En los programas de ciencia tomamos parejo, porque pensamos que la igualdad nace desde el kinder. Y si las niñas y los niños tienen las mismas opciones y los mismos intereses, vamos a llegar a un momento en que las carreras de ingeniería o de las llamadas STEM estén cada vez más feminizadas, ¿no? Pero este Technovation es parte de aquí, del CUSEI, o es junto con la... No, es junto con una organización. Pero la participación en Guadalajara inicialmente ha sido con el Centro de Ciencias Exactas y el TEC de Monterrey. Digamos que ese sería, un programa especial para incentivar el talento femenino. Así es, okay. Son asociaciones positivas, digamos. Okay. ¿Cuál, digamos, podría usted pensar que va a ser el sello personal que deja aquí y como rectora, a diferencia de sus predecesores que fueron todos hombres? Yo creo que son dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la atención a la dignidad de quienes viven en el centro, y con esto estoy hablando de tener un ambiente sano desde los baños, para empezar. Puede ser una obsesión mía, pero me parece que es el lugar más íntimo que una persona ocupa, y ahí sí ocupa, y es el que más respeto debe de tener en cuanto a higiene, disponibilidad de insumos, etcétera. Pero luego también el ambiente alrededor del centro universitario, pues generando más espacios verdes. Estamos por recibir una serie de bancas de madera para todos los chicos que puedan tener espacios de convivencia, y luego para los trabajadores, es decir, las salas de profesores, las salas de administrativos y tal, que tengan espacios dignos donde poder convivir, tomar alimentos, estudiar. Y lo siguiente es mucho más importante, que tiene que ver con el trabajo de academia, la elaboración de programas en extenso, que no había en prácticamente ninguna de las carreras, el trabajo colegiado, ahora sí, que empieza a tomar cada vez más impulso, la evaluación de los programas, no solamente con fines de acreditación, sino en la mejora de la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Hemos estado trabajando mucho con un sistema de vigilancia a cámaras. Prácticamente están instaladas ya casi en todo el centro universitario. El trabajo con los estudiantes ha sido muy fértil en cursos de defensa personal, de primeros auxilios, de protección civil, en donde sí se ha enfocado mucho al cuidado de las mujeres del centro, y una serie de actividades que hemos conciliado o coincidido con las fuerzas de seguridad para que esté más resguardadas el perímetro del centro universitario, porque, bueno, de todos es conocido que es una zona de alta peligrosidad, particularmente para las mujeres. Pero sí ha funcionado, porque las chicas que han estado tomando estos cursos de protección civil y defensa personal, pues ya han podido defenderse de más de un ataque y han podido escapar a más de una agresión de levantamiento o de robo o de estas cosas, ¿no? Y ya tenemos, digamos, demostraciones de las propias chicas que lo han hecho, ¿no? Bueno, el total de estudiantes son 14,800 y el 30% son mujeres. ¿La población académica? Quiere decir que tenemos 4,000 y tantas mujeres en el centro universitario. La población académica está un poco más equilibrada. Hay un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Por ejemplo, en este año, si mal no recuerdo, hemos contratado alrededor de 6 investigadoras, no investigadores.
en todos los departamentos. En electrónica y computación, en madera, celulosa y papel, en física. Son mujeres las que se están incorporando. Realmente lo único que yo podría decir es que como mujeres tenemos primero que creer en nosotras mismas, que confiar en nosotras mismas, en que la piel se nos haga más gruesa y no tan sensible ante las dificultades y las barreras y obstáculos, y que no pensemos tanto qué va a ser lo que se nos dificulta, sino que enfrentemos el obstáculo cuando lo tengamos enfrente. No estemos previendo que nuestra vida va a ser tan difícil que no vamos a poder llegar. Pero tan sí se puede, pues que aquí tiene una rectora del centro, ¿no? Muy bien, doctora, enhorabuena. A nombre de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, le agradezco mucho su tiempo y esperamos volver a entrevistar en otro puesto mayor. Veremos qué pasa en el futuro. Muchísimas gracias.